Algo sumamente aterrador se le aparece fuera de su casa y lo graba con las cámaras de seguridad. Un video impactante. ¡Hey! ¿Qué tal, Legión? El usuario que subió este video que estás por ver alega que grabó algo paranormal justo afuera de su casa. Esto con las cámaras de seguridad que custodian 24/7 la misma. No les voy a mentir, el video es bastante impactante, pero mejor presta atención. 17. Okay, wait lang natin 17 seconds. Ayun. Okay, back natin 17. Tingnan nyo dito. Ayun. Kita nyo? Ulitin natin. 17. Ayun, sobrang bilis niya.